marcha de la bronca y de la fe. Marcha de la bronca, el tema con el que esta mañana estábamos anunciando justamente el bloque que viene a continuación. Con la interpretación de Pedro y Pablo, para arrancar a contarte, a conmemorar este 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Un amigo ya de la radio nos acompaña con una propuesta que ha llegado de parte de él. Ante todo le vamos a decir al profesor Ramiro Lescano. Buenos días, ¿cómo estás, Ramiro? Buenos días, Sabina, y buenos días a toda la audiencia de la radio en este día tan particular. Bueno, un día particular. Vamos a hacer un poco de educación, ¿te parece, Ramiro? Y nadie mejor que vos, que estás con charlas sobre el género, para que nos cuentes ¿qué conmemoramos hoy? Además de que es un feriado, de que algunos no trabajan, de que algunos se han ido de fin de semana largo y de que se ha instaurado hace poco y un montón de pormenores que desdibujan un poco la realidad y el sentido de un día como hoy. Ayúdame, usted que es el profesor aquí, a contarles a la gente qué se conmemora hoy. Tal cual, bueno, se conmemora un aniversario más del golpe de Estado de 1976, ¿sí? Un gobierno de facto destituye a un gobierno constitucional. En principio está bueno aclarar que no fue la primera dictadura que sufrió nuestro país, sino que bueno, tanto Argentina tuvo otros antecedentes de dictaduras con Irigoyen y demás. Bueno, a Ilía lo derrocan también en el 66, digamos, en varias décadas tuvimos dictaduras. En particular esta fue una dictadura que se destaca de las otras por el grado de violencia y por el terrorismo de Estado, utilizando todos los resortes que ofrece el Estado, digamos, para desaparecer personas, persecuciones políticas y demás. Tienen una particularidad que no tienen las otras dictaduras, para algunos llamadas dictaduras blandas, como Onganía y demás. Yo creo que no hay dictaduras blandas cuando se reprime y se coarta la libertad. Y en el contexto nacional se dan varias dictaduras también en Latinoamérica, fogoneadas por Estados Unidos. Había una puja entre capitalismo y socialismo, ¿sí? Y Estados Unidos de alguna manera propicia el clima para que distintos países de Latinoamérica sean intervenidos por dictaduras. ¿Para qué? Para apagar este foco comunista, socialista, sí, que estaban haciendo en Latinoamérica. Así que eso es un dato también fundamental. Estas dictaduras no fueron solamente militares, sino cívico-militares, apoyadas por un montón de instituciones extramilitares, ¿sí? Económicas, por poderes políticos económicos también. Así que este es un dato no menor, que la dictadura no fue solamente militar, la intervención, sino que fue cívico-militar, con el apoyo y el consentimiento de un montón de instituciones que sin este apoyo no hubiera sido posible. ¿Sí? ¿Por qué pensás vos que la última fue mucho más violenta y más cruda que los golpes militares anteriores? Y situémonos políticamente para hacer un recorrido un poco histórico y situar a la gente en contexto, como bien vos dijiste. En el 66 es derrocado Ilía por Onganía, ¿sí? Como te dije yo, llamado para muchos una dictadura blanda. Igual ya había persecuciones, y esto lo podemos relacionar un poco con nuestra charla. El rock, ¿sí? Era uno de los elementos subversivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque era sinónimo de revolución, de cambio. Los jóvenes, a través de esta expresión nueva que era el rock, expresaban sus nuevas ideas, y todo lo que era nuevo era peligroso. Bajo la dictadura de Onganía, los Gatos Salvajes con Lito Nevia componen La Balsa, que es el tema que está sonando de fondo, que dice: construir una balsa y me iré a naufragar. Teóricamente, si construís una balsa, la idea es irte a navegar, se supone. Yo le pregunté a Lito, ¿y por qué naufragar? Y me dice Lito, y bueno, nosotros íbamos con el pelo largo caminando por la calle y nos metían preso. Yo les contaba a los chicos en la secundaria de la charla que dimos en Rafael en Sunchales, los chicos no lo podían creer. Digo, ni hablar de ir con un arito, con el pelo largo, te podían meter preso. Ir caminando con un libro, había literatura prohibida. Miguel Mateos nos comentó que a él lo detuvieron porque iba caminando con un libro de Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, que dice que había una imagen, había una literatura, música prohibida, ¿sí? Y para los chicos fue totalmente novedoso. Hoy eso sería una locura, meter a alguien preso porque tiene un arito en un pelo largo. Eso bastaba para ser sospechoso y que te chupasan, como decían en la jerga de esa época, ¿sí? Chupar quería decir que
que te atraparan, te secuestraban, ¿sí? Y bueno, Ilía, luego Onganía, presidente de facto, fue destituido por otros gobiernos de facto, como Lanusse, como Levington. Luego asume Cámpora la presidencia, presidente constitucional, elegido por el voto popular. Vuelve Perón del exilio, se produce una apertura política en Argentina, se llama elecciones y el 12 de octubre gana la fórmula Perón e Isabel. Muere Perón en el 73, queda Isabel en el gobierno, ¿sí? Hasta el 76, pero en ese periodo que está Isabel entra en juego la AAA, comandada por López Rega, que dentro de que era un gobierno constitucional ya empezaba a operar el terrorismo de Estado con esta AAA, que era un organismo que perseguía, digamos, a focos revolucionarios, para que se entienda mejor, ¿sí? Y en el 76 Isabel es derrocada por la junta comandada por Videla, Onganía Agusti, ¿sí? Videla, Agusti, y como ministro de Economía Martínez de Oz. Y bajo este golpe de Estado del 76 cambia mucho el panorama a nivel político, social, cultural, porque aparece la figura del desaparecido y el terrorismo de Estado llevado a su máxima expresión. Yo aprovecho este momento para comentar. En Sunchales fuimos a tocar después de Rafaela. Una docente nos decía, está bueno esta charla, dice, porque en muchas escuelas trabajan esta efemérides con un poco lo trabajan desde la teoría de los dos demonios, ¿sí? Como que había dos demonios, el Estado, y del otro lado grupos armados que eran también tan terroristas como el Estado, ¿sí? Y a nosotros esto nos lleva a esta reflexión, que yo creo que es fundamental. Del otro lado había grupos armados, ¿sí? Había brazos de montoneros y de la Juventud Peronista y de distintas agrupaciones que tenían brazos armados, pero eran los menos, ¿sí? Había mucha gente que se manifestaba a través de querer defender los derechos humanos y demás desde la política, ¿sí? No desde la política armada, no desde el terrorismo, ¿sí? Y más allá de que había grupos armados y terroristas del otro lado, ¿sí? De ningún modo, nosotros por supuesto, y yo en particular, no justifico la violencia de los grupos armados, de ningún modo, ¿sí? Las muertes, los atentados y demás que hubo por parte de agrupaciones, ¿sí? Pero de ningún modo también justifico que el Estado, que es el garante de nuestros derechos, el que nos protege, devuelva con la misma moneda en principio, porque es el Estado, no es dos, podemos sectores que no tienen nada que ver con el Estado. El Estado teóricamente es el garante de las libertades y de los derechos. Y el Estado utilizó un método que era la desaparición de personas, que yo les explicaba a los chicos. En un Estado democrático, si vos te consideran culpable de algo, ¿sí? Tenés distintas instancias que te garantiza el Estado, como tener un juicio, ¿sí? Tener un abogado, y si te consideran culpable, purgás la culpa, ¿sí? ¿Cuál era el tema de la desaparición? A vos te consideraban sospechoso, no culpable, sospechoso de, qué sé yo, de juntarte con personas que tenían ideas revolucionarias, y eso bastaba para que te secuestren y no darle explicaciones a ninguno de los familiares. Los familiares, cuando iban a preguntar, no, está desaparecido, en una vez se viajó al exterior, es un desaparecido. No había datos de dónde estaban las detenciones, eran detenciones clandestinas además, sin previo aviso a familiares ni mucho menos, y ni hablar después de las torturas, vejaciones que sufrían, y lo terrible de que todos estos familiares no pueden realizar el duelo porque son desaparecidos. Muchísima gente no sabe dónde están, qué fue de ellos, cuándo fallecieron, si fallecieron, en qué condiciones. Lo terrible de no poder realizar ese duelo. No poder cerrar la historia. No poder cerrar la historia. A veces el saber permite eso, poder tal cual decir, bueno, hasta acá. Sería necio decir que no hubo dos bandos, si se quiere, ¿sí? Pero la teoría de los dos demonios carece de sustento total cuando uno de los demonios es el Estado, ¿sí? El Estado no puede actuar y realizar esta justicia por mano propia, evitando todos los resortes que tiene el Estado para garantizar que uno es inocente hasta que se muestre lo contrario,
¿sí? Entonces así desaparecieron gente que por ahí sí era terrorista y demás, que más allá de que sean terroristas y asesinos, tenían el derecho de ser juzgados y de última pudrirse en la cárcel, ¿sí? Pudrirse en la cárcel, pero no tuvieron ese derecho, fueron desaparecidos y asesinados en las peores condiciones y torturados, y así, además de esa gente, muchísima otra gente que era militante nada más, o que era amigo de tal, y así, bueno, no hubo discriminación y se secuestró y se mató sistemáticamente, y ni hablar de la apropiación ilegal de bebés de muchas de las chicas que fueron secuestradas, embarazadas, chicas de 17 años, como el caso que vamos a contar ahora, ¿sí? Embarazadas y demás, donde han tenido a sus hijos en cautiverio, ¿sí? Apresadas, y esos chicos fueron dados ilegítimamente a otras familiares, y bueno, y las madres por supuesto fueron muertas, asesinadas. Así que la historia es muy, pero muy cruel, y yo aclaro esto porque todavía en muchos lugares la teoría de los dos demonios tiene un sustento y es como que validable. Yo creo que igual estamos en democracia y está bueno que haya distintas opiniones. Esta charla que estamos teniendo hoy en la radio no se hubiera podido hacer en la época de la dictadura, ni la charla nuestra de Rock Nacional. Así que celebramos en principio que haya una pluralidad de voces y que haya distintas opiniones y que se pueda discutir. Y ese es el ejercicio de hoy, digamos. ¿Por qué el Día de la Memoria? Porque está bueno recordar lo que nos pasó para no cometer los mismos errores y que nuestros chicos, los chicos que están estudiando, puedan hacer su propia historia y reescribir su propia historia a través de todos estos testimonios. La idea es que estas charlas, como la nuestra y como esta que estamos teniendo hoy, propicie una relectura de la historia, ¿sí? Que no compremos nada envasado, un libro donde viene la historia oficial. San Martín, el caballito blanco, digamos. Tal cual, hay muchas historias oficiales, ¿sí? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, decía una canción. Y está bueno que los chicos puedan tener distintas voces. Nosotros cuando vamos a dar la charla decimos, nosotros no venimos a contar ninguna verdad. Esta es nuestra historia y lo que nosotros sentimos. Debe haber tantas historias como tantas personas vivieron eso, y lo que está bueno es que ustedes, los oyentes, los alumnos que van a las charlas, puedan tomar esto y que les sirva para construir. Para pensar. Para pensar y para construir su propia historia con otros datos también y con otras historias también. De eso se trata el ejercicio de la memoria, me parece, y nos alarmamos cuando vimos que muchas escuelas primarias y secundarias todavía, de alguna manera, hacían un tibio acto hablando de la teoría de los dos demonios, que era una guerra y que demás. El Estado nunca puede ser parte de esos demonios, ¿sí? Porque es el Estado. Y me parece que eso es lo que hace que carezca de sustento esta teoría de los dos demonios. Más allá de que del otro lado también había terrorismo y demás.